¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo quiero agradecer a las autoridades, al comité organizador local, a Carlos, que está por allá, que me invitó a participar de estas jornadas y a compartir un poco la poca experiencia, poca o mucha, ustedes juzgarán si es útil, que he tenido en el tema de turismo astronómico. Tal vez mi punto de vista desde el lado de la astronomía, que es mi formación, puede resultar un poquitito áspera de entender al principio, pero bueno, téngame un poco de paciencia. Yo no tengo la elocuencia ni el lindo acento que tuvieron los oradores anteriores. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la charla. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ok. Como, bueno, ya fui presentado, yo soy Eric González, estoy trabajando en el Observatorio Buenaventura Suárez de la Universidad de La Punta. Me dedico a divulgación de la astronomía y colaboro con la actividad de divulgación y de turismo del Parque Astronómico La Punta, que se encuentra en la ciudad de La Punta, en San Luis. El Parque Astronómico La Punta es un centro de divulgación, bien, que se encuentra en el campus de la Universidad de La Punta y tiene como objetivo acercar la ciencia a la sociedad. Esto es dentro de la misión de la ULP, que es contribuir a la formación intelectual, al desarrollo intelectual de los sanluiseños. Pero bueno, con la infraestructura que se ha instalado allá, se ha convertido en bastante más durante el transcurso de los años. Como para que se den una idea, esa es una vista aérea del parque. Bueno, arriba a la derecha se puede ver, es un lente ojo de pez de una cámara que estaba montada en un globo estratosférico, así que se deforma un poquito la imagen. Arriba a la derecha está el campus de la universidad, los edificios. Lo que tenemos en el centro abajo es el solar de las miradas. A la derecha del planetario, a la izquierda un puntito blanco, un sucuchito, que es mi oficina, que es el observatorio. Ese es nuestro lugar de trabajo. El solar de las miradas, que era esa elipse grande que vieron, se inauguró en el 2006. Fue formalmente inaugurado el 4 de agosto de 2006, junto con el planetario móvil, y que a partir de esa fecha empezó a recorrer todas las escuelas de la provincia de San Luis. Toda esta actividad, ya primero viene una promoción descarada de lo que hacemos, ¿no? Así que tengan un poco de paciencia. Después vamos a llegar al kit de la cuestión, al tema de esta reunión, que es justamente turismo astronómico y qué es lo que hemos hecho para trabajar en conjunto con los guías, que son los que operan todo esto. Yo opino nada más allá. Bien, entonces tenemos el Solar de las Miradas, que es un museo a cielo abierto, un planetario itinerante que va recorriendo las distintas localidades de San Luis, hizo una campaña antes y ahora está de vuelta en campaña, un planetario fijo, que es el planetario de La Punta, en el campus, y el observatorio, que es donde estoy yo. El Parque Astronómico La Punta, como dije, está a 20 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, más o menos a 300 kilómetros de acá, hacia el este. Y las actividades que en un principio estaban concentradas ahí, ahora llevan a los guías de turismo que lo operan, que son el recurso humano valioso que tenemos allá, a recorrer a toda la provincia y a veces afuera de la provincia también. Como dije, contamos con el Solar de las Miradas, un planetario itinerante, el observatorio y el planetario de La Punta, el fijo. Esto es solamente la infraestructura. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que lleva adentro. Una introducción rápida de qué es cada cosa. Como dije, el Solar de las Miradas es un museo a cielo abierto, tiene 40 instrumentos pretelescópicos, algunos para ser usados de día con luz solar, unos para ser de uso nocturno, muchos con una función didáctica específica, algunos dispositivos sensoriales, bien, y que ha sido visitado desde que se fundó por más de 150.000 personas. Ahí tienen unas imágenes y algunos ejemplos. ¿Esto tiene un láser? No. Bien. Esos son algunos de los instrumentos pretelescópicos que tenemos ahí. El planetario itinerante fue inaugurado más o menos al mismo tiempo, un poquitito después, el 4 de agosto del 2006. Entre el 2006 y el 2011, bueno, esa filmina es vieja, pero de esa fecha para acá fue visitando más de 100 localidades y más de 110.000 personas pasaron por el planetario itinerante. Es un planetario móvil.
Lo desarmamos, lo subimos a un camión, lo llevamos a donde nos lo pidan. Vamos a escuelas, vamos a los centros de las plazas en temporada alta, en Merlo, en donde haya algún evento importante, donde nos inviten, nosotros vamos con el planetario. Y está a disposición de quien lo solicite, inclusive fuera de la provincia, aunque acá creo que no va a hacer falta. Esa cosa que parece un horno solar, ese es el planetario móvil, itinerante, digamos, semi-móvil. Ahora contamos con un planetario inflable también para los casos donde llevar eso es un poquitito oneroso o no tenemos lugar donde armar semejante estructura, que es bastante alta. Pero bueno, como pueden ver, participa en varios eventos en distintos entornos y llevarlo de un lado a otro es un desafío no tanto por la distancia, sino por a dónde lo vamos a poner y el tipo de público que vamos a tener. El observatorio, bueno, esto es un poco de promoción descarada de exactamente lo que yo hago. Se inauguró en el 2007, inicialmente con la función de tener un telescopio adentro para que los turistas hagan observación visual. Ahora se usa como telescopio remoto. No voy a meterme demasiado en esto. Tiene la dirección ahí abajo. Entren, úsenlo, es gratis. Se puede usar a través de internet. Es un telescopio remoto de acceso público gratuito. Con esa página de abajo. Y me gusta sacarle fotos. Eso es lo que hago cuando no hay usuarios del otro lado. Entonces estoy un poquitito al pedo y bueno. Ok, vamos con el planetario de la punta, que es lo más fuerte, digamos, lo más vistoso del parque. Ese fue inaugurado un poquitito después, en el 2007. Ya han pasado más de 220.000 personas por el planetario. Por supuesto, es de entrada libre y gratuita y recibe tanto visitantes en general, público en general, como escuelas. Nosotros trabajamos con divulgación y con didáctica, que no es lo mismo y que en el caso, desde el punto de vista de la óptica del turismo, por supuesto, apunta a públicos diferentes. ¿Bien? Ese es el planetario. Esa es una función típica del planetario. Ahí en la pantalla debe estar Javier, que está escondido por allá con el teléfono. Es un planetario chico, para 40 personas, pero bueno, se pensó que iba a ser suficiente para la población de San Luis y resulta que después se convirtió en un atractivo turístico y no tenemos suficiente espacio a veces para la demanda que tiene. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en el parque? Porque uno puede tener una estructura muy linda, un planetario, pero si está vacío o si pasa un show enlatado, no es muy entretenido. Ok, tenemos recorridos abiertos al público. Todos los recorridos, todas las acciones que tenemos, todos los procedimientos pasan a través de un control de gestión de calidad a través de las normas ISO, la 9001 y la 2008 creo, y que esto es bastante importante porque nos permite no solamente brindar un mejor servicio al visitante, sino poder cuantificarlo, o sea, darnos cuenta si estamos haciendo un buen trabajo o no. Y tenemos, por supuesto, como decía, recorridos abiertos al público. Cualquiera puede ir de lunes a lunes, desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, ahora hasta las 8 en verano, y tomar una función de planetario. Tenemos las noches astronómicas ahora, martes y jueves, uno puede reservar. Van y miran por un telescopio, que, bueno, sin mencionar demasiado la charla anterior, nosotros ya tenemos la marca de que el cielo es el mismo, pero en San Luis se ve mejor. Así que van a tener que buscar nuestras debilidades y competir contra eso. Suerte. Está bien. Bueno, tenemos algunos eventos nuevos, Arte Bajo las Estrellas, que hacemos cena shows en el planetario, porque tenemos un buffet temático muy bonito. Contratamos músicos, distintas bandas, un menú fijo y observaciones con telescopios afuera en el parque, con los telescopios para poner ojo, digamos. Durante el verano, durante el invierno incluso usamos el telescopio remoto si está demasiado frío para estar afuera. Y bueno, seguimos ofreciendo el planetario itinerante y los telescopios que tenemos. Tenemos telescopios de 25 centímetros de apertura, relativamente grandes, que van acompañando al planetario o a donde los soliciten, recorriendo la provincia de acuerdo a las necesidades educativas o turísticas. Y por supuesto hacemos participaciones en eventos especiales, que la provincia organiza muchísimos eventos especiales, y en ellos el planetario, el Parque Astronómico La Punta, colabora ampliando la oferta para el visitante. Pero bueno, suficiente de la promoción, vamos a lo importante, ¿bien? Esta charla va a ser más un poquito como una historia, porque nosotros estamos
en esto del turismo astronómico desde hace bastante rato y hemos ido aprendiendo, para no decir hemos ido cometiendo todos los errores posibles y aprendiendo de ellos. Pero bueno, hemos ido aprendiendo desde el 2006 cómo hacer esto. Nos falta muchísimo, por supuesto. Podemos aprender mucho de los demás, como hemos hecho en salidas, que hemos ido al Planetario de Malargüe, al Planetario de La Plata últimamente, a Chile, de Mamayuca aprendimos muchísimo cuando estuvimos allá. Pero bueno, lo fundamental es que esto es fruto de la experiencia, ¿bien? Y la primera experiencia fue cuando se fundó el parque, que solamente tenía el solar de las miradas. Imagínense esa elipse que les mostré al principio, con 40 instrumentos pretelescópicos, algunos tan simples como un palito en el suelo, un niemón, otros mucho más vistosos como un sextante, que es una linda obra de arte. Bien, había que capacitar a guías de turismo, porque lo que teníamos eran guías de turismo recién recibidos del Instituto Tecnológico, que depende de la Universidad de La Punta, para que pudieran hacer un recorrido por ese parque, para que los visitantes no entraran, vieran una cosa, unos palos cruzados y dijeran, mira qué lindo, y se fueran. Bien, para que eso le dejara algo al público, al visitante, requiere por lo menos, como mínimo, una explicación. Muy bien. Los instrumentos pretelescópicos del parque fueron instalados ahí por Horacio Tinagnelli, que brindó capacitaciones y dio clases magistrales acerca de cada instrumento y un poco de astronomía básica. Bueno, en esto creo que Beatriz García va a estar de acuerdo y Confucio tal vez puede ser de que eso que dicen que bueno, me lo explicaron, o sea, me lo dijeron y lo olvidé. Bien, esa fue nuestra primera etapa. Fueron clases dadas por un profesor, les contaba a los guías, bueno, sí, esto es el horizonte, esto es el cenit, son los puntos cardinales, este instrumento funciona así, esta es la historia y quedó en eso. Entonces los guías en base a eso desarrollaron un speech, ¿bien? Corríjame si no estoy usando bien la jerga de su campo, recuerden que yo vengo de afuera. Y quedó en eso. Si algún visitante que tuviera un poco más de conocimiento venía con alguna pregunta un poco más complicada, se encontraban en un problema, ¿bien? Pero bueno, la primera etapa fue esa y es lo primero que uno trata de hacer cuando tiene algo completamente nuevo, ya sea un planetario móvil, un planetario inflable, un instrumento, una obra de arte, cualquier cosa que tengan que guiar, uno se memoriza un discurso y trata de explicárselo al turista después. Muchos pueden salir conformes, algunos no, pero ante cualquier pregunta se puede complicar un poco. Bien, la siguiente etapa, esto está al revés, ahí está, no, ahí está. Fueron funciones de planetario itinerante. El planetario lo inauguraron, digo inauguraron en realidad porque yo entré a trabajar en el 2009, ya voy a llegar a eso, un poquitito después. En el 2006 también, y salieron a recorrer la provincia. ¿Quién ha estado en una función de planetario? ¿Todos entraron en un planetario alguna vez? ¿Quién entró? ¿Ustedes? Unos cuantos. Bueno, yo viví en Buenos Aires hasta los 8 años y jamás había ido al planetario. Entré en un planetario por primera vez cuando entré a trabajar a la Universidad de La Punta. Pero bueno. Cuando entraron al planetario, ¿qué es lo que vieron? ¿Alguno de los que levantó la mano? Una simulación del cielo, estrellas, una voz grabada contándoles algo del universo, un video tal vez. Bueno, esa es una forma de llevar adelante una función de planetario con un operador y un show enlatado, los cuales son muy vistosos, tal vez interesantes de ver, pero en el planetario de la ULP hacemos las cosas de forma un poquitito distinta, digamos tal vez un poco más tradicional, porque se empezó con un planetario electromecánico y las funciones son guiadas, por los guías justamente. Los guías tienen un speech, cada uno tiene una función y una simulación favoritas, ¿bien? Y la función de planetario es hablada. Entonces, no es alguien que se sienta, aprieta un botón, termina la función y dice preguntas, sino que van contando qué es lo que se va viendo en el momento, lo cual permite una linda interacción con el público e inclusive con eventos de actualidad, como hace poco fue la conjunción de Venus y la Luna, la cual como el software del planetario empieza con una simulación de cielo real para esa noche, que se puede adelantar un poquito, se podía ver en el momento, bueno, la gente lo pudo ver. Y después pudieron salir afuera
del planetario y ver la conjunción en el momento. Más de eso dentro de un ratito. Pero bueno, en esta segunda etapa se trabajó en eso, en funciones guiadas del planetario, las cuales se hicieron a lo largo de varios pueblitos de San Luis. Se fue recorriendo toda la provincia, porque el objetivo del parque era llevar la astronomía a todos los habitantes de la provincia, y se hizo en conjunto con estudiantes de ciencias exactas. Bien, gente que tal vez como yo tartamudea un poco y no sabe hablar y no sabe guiar un grupo, pero en conjunto con guías de turismo profesionales que se prepararon para eso, que saben guiar un grupo, y entre ambos se enriquecieron muchísimo. Unos aprendimos a hablar, los otros aprendieron un poco de lo que nos gusta a nosotros, y se empezó con una etapa formativa de los guías, que prosiguió en el tiempo, que va más allá de la educación formal que tuvieron durante su carrera. Esto es importante y ya lo voy a remarcar al final. Bien, se recorrió toda la provincia. Otra cosa que ensayamos en esto fue porque la idea del planetario era que sea una herramienta didáctica y una herramienta de divulgación, pero orientada a las escuelas. Bien, entonces se iba a llevar a todas las escuelas, pero se descubrió que era muchísimo más efectivo también llevarlo a las escuelas y durante los fines de semana, ya que estaba todo eso armado ahí, abrirlo al público, convertirlo en una opción más para el visitante, especialmente en pueblitos de San Luis que están sobre la sierra de Comechingones, por ejemplo, que reciben muchos visitantes del resto de la Argentina, porque es un lugar tranquilo, es lindo, uno puede salir a la tarde a caminar y de repente se encuentra con ese horno de pan que vimos ahí plateado. Es interesante, llama la atención. ¿Qué hay ahí adentro? Un planetario. Bueno, ya tienen una actividad más para hacer. Eso es lo que empezamos a ensayar con el planetario itinerante, combinar la actividad educativa con la actividad turística, y nos resultó bastante bien. Bueno, la formación de los guías continuó y avanzó muchísimo para el Año Internacional de la Astronomía. Obviamente teníamos un parque astronómico, teníamos que participar del Año Internacional de la Astronomía en el 2009, en la cual hubo muchísima actividad. Bueno, Beatriz debe saberlo bastante bien, y se hizo una actividad muy, muy intensa también acá en Argentina y en todo el mundo, para la promoción de la astronomía, para concientizar acerca de la contaminación lumínica y muchas otras cosas. Bueno, nosotros no nos podríamos quedar afuera de eso, y se compraron telescopios para salir a recorrer la provincia. De la misma manera en que se tenía el planetario y se recorrió antes, se quería hacer eso mismo con astronomía observacional. Para lo cual ahora a los guías que ya tenían un speech para cada instrumento del parque, que ya habían aprendido a manejar un planetario, que ya habían aprendido a dar una función de planetario, bien, ahora se les sumó tener que aprender a manejar un telescopio. Vamos a acelerar un poquito esto. A manejar un telescopio y poder contar qué es lo que había sobre el cielo. Tal vez de manera muy básica. Ya se ha hablado un poquitito de esto, pero uno por ahí no puede hacer un producto que encaje para todos, que sirva para todos. Entonces, por ahí uno puede dedicarse a algo muy específico que le va a gustar más a los aficionados a la astronomía, que ya saben algo, o puede hacer algo muy básico y fácil de entender por quien recién toma contacto con el tema. Entonces, se trata de apuntar a un público lo más amplio posible, pero no de abarcar absolutamente todo, porque no funciona. Bien. Entonces no hay que por ahí matarse por tratar de entender hasta el último detalle de la astrofísica del problema, de por qué una estrella es roja y si es gigante roja o si es una estrella de carbono, qué está pasando en el núcleo. No. Por ahí conviene empezar desde conceptos más básicos. Pero bueno, en esta etapa formativa los guías aprendieron a hacer un telescopio. Estaba Estela Malaroda, la doctora Estela Malaroda, y el ahora licenciado Federico Podestá, enseñándoles a los guías a usar los telescopios, y fueron clases fundamentalmente prácticas. O sea, no una clase teórica en papel, en un pizarrón, que les contaban de óptica de telescopios, que eso es un error que yo cometí después, sino que agarraron los telescopios, los armaron y dijeron, bueno, esto se maneja así, se puede ver esto, esto y esto, y parados al lado del aparato empezaron a explicar un poco de todo, de manera que los guías tomaran lo que más les interesaba o lo que más podían entender y armaran sus propios speech y sus propias funciones y guiadas de acuerdo a sus intereses. A algunos les gustaba hablar un poco más de historia de las constelaciones, algunos un poco más del lado de la astrofísica, pero cada uno pudo desarrollar su propio gusto personal, y créanme que en estos temas que se pueden volver un poco densos, eso es muy muy importante, porque ayuda a seguir con esto. Bien.
Otra cosa que se volvió a hacer es formar equipos con estudiantes de ciencias exactas. Este es el momento en el que yo entré a trabajar a la Universidad de La Punta en el 2009, pero también habían estudiantes de ingeniería y licenciatura en química, habían biólogos, creo, habían matemáticos, y cada uno de ellos compartió sus experiencias con los guías, a la vez que se enriqueció de la experiencia de los guías de manejar grupos y de aprender a hablar en público. ¿Bien? Así que fue un proceso formativo no solamente para los guías, sino también para los estudiantes que entran con ellos. Bien, y también se volvió a hacer lo mismo. Fuimos, de hecho, la actividad de San Luis Coelum se inició a finales del 2008, en el 22 de diciembre del 2008, en vez de durante el Año Internacional de la Astronomía, unos pocos días después, para arrancar con la temporada turística. Descubrimos que eso funcionaba muy bien con el tema de los planetarios, con el planetario itinerante, de armarlo en lugares turísticos y después trabajar con las escuelas, y podíamos abarcar las dos cosas. Bueno, con los telescopios eso hizo directamente. Arrancamos en Merlo. Buscamos un lugar icónico de San Luis y plantamos los telescopios ahí y tuvimos muchísimo éxito. Prácticamente 100.000 personas vieron por un telescopio, muchas por primera vez, y más de la mitad durante la temporada alta. Así que fue bastante exitoso en ese aspecto. Bien, cuando terminó el Año Internacional de la Astronomía, que fue una muy muy linda experiencia, que yo aprendí muchísimo de eso, continuamos con las noches astronómicas, organizándolas en el parque. Teníamos un montón de equipo, teníamos guías que ya sabían usar el telescopio y a las cuales a muchos les gustaba. Así que armamos una actividad en la cual los visitantes podían reservar, que esto es una cosa que hacemos ahora, que ya les conté, pueden reservar y utilizar los telescopios martes y jueves. Bien, armamos programas de capacitación. Eso fue la primera vez que me tocó darle una clase a alguien y cometí todos los errores que mencioné antes. Pero por lo menos adaptamos el contenido a lo que vimos que los guías necesitaban, o un poco que ya sabían que necesitaban reforzar, o a lo que sabemos que los invitados, los turistas, preguntan más frecuentemente, y en base a las cosas que sabemos que hacen falta por manejo de telescopios, por cosas de conceptos muy básicos de astronomía que también son necesarias. Y después incorporamos a un astrónomo italiano, Claudio Sellermayer, que se dedicó a desarrollar talleres de didáctica no formal, con los cuales los instrumentos del parque, esos que habían empezado, con los que habíamos empezado allá en el 2006, fueron empezados a usar de forma didáctica, de manera muy fuerte. Antes se tenía un speech, se relataba algo, el gnomón era la cosa más aburrida del mundo, de todo el parque, que era un palo clavado en la tierra. Ahora el gnomón es el instrumento más utilizado, especialmente en los solsticios y en los equinoccios. Bien. Y eso fue todo material que los guías absorbieron, incorporaron, reelaboraron, y ahora son actividades que desarrollan ellos, con escuelas, de manera perfectamente natural. Bueno, entonces, para terminar con esto, esto es un poquito de la experiencia que he tenido con estos años que he estado trabajando en la Universidad de La Punta, que han sido bastante lindos. Una cosa que me he dado cuenta es que se puede ampliar muchísimo el espectro de lo que llamamos turismo astronómico. Por supuesto, la Universidad de San Juan y la provincia de San Juan deberían ser el lugar referente, van a ser el lugar referente de toda la Argentina para turismo astronómico, porque tienen unos hermosos observatorios. La actividad puede estar centrada en los observatorios, en el visitante que va y observa ya en la noche, pero el turismo astronómico no se tiene que limitar a eso. Bien, el turismo astronómico puede incluir cultura, puede incluir historia, puede incluir actividades en caminatas, se puede incluir detalles de turismo astronómico en actividades turísticas que no son tradicionalmente astronómicas, porque nuestro cielo, el cielo de San Juan, el cielo de San Luis, el cielo en general, que dice el logo aquel viejo que el cielo es el mismo pero en San Luis se ve mejor, es parte del paisaje natural, es parte de la naturaleza, y es algo que perfectamente un guía puede cargar unos binoculares o un telescopio pequeño de esos portátiles que venden ahora en una guiada, en una caminata, y utilizarlo como una actividad más durante la noche. Bien, solo requiere un poquitito de conocimiento del cielo, tal vez conocer el instrumento para usarlo de manera efectiva, y se puede incorporar tranquilamente. O sea, no necesariamente uno tiene que desarrollar una actividad de turismo astronómico sí o sí vinculándose a un observatorio o a un planetario inflable, que son cada vez más comunes, y eso está bueno.
sino que se puede incorporar en prácticamente cualquier parte de cualquier actividad de turismo, lo cual es bueno si quieren desarrollar una marca alrededor del turismo astronómico en San Juan, que tenga que englobar a todo y concentrar el mensaje sobre eso, como recomendaban por ahí. Bien, se puede incluir justamente mensajes de cultura, de historia, de observación, de educación, observación con telescopios, de astrofotografía, el paisajismo astronómico con las cámaras reflex nuevas que hay ahora. Está estallando en este momento, ahora todo el mundo puede ir y comprarse una cámara por alrededor de 10.000 pesos para el fotógrafo amateur que se lo quiere tomar más o menos en serio, o el que tiene pretensiones artísticas, como yo, pretensiones, y puede salir a hacer paisajes. Y eso le da un nuevo sentido a los recorridos de safari fotográfico, por ejemplo. Y cada guía debe poder desarrollar, esto chicos va para ustedes, para los guías de turismo. ¿Cuántos guías de turismo estudiantes hay ahora acá? ¿Queda alguno? Esta mañana estaban todos en patota. ¿Allá? Bien. Esto es importante para ustedes. Tienen que empezar, si les gusta este tema, agarren algo, pónganse a verlo porque es muy amplio. Todos esos ítems que mencionaba recién. Y pónganse a trabajar en esto ahora mismo. Primero para decidir si les gusta o no. Y segundo para acostumbrarse a ir formándose constantemente. Bien. Y lo último que tienen que desarrollar, ya corto con esto, perdón, es un sentido crítico. Un problema, no lo llamemos problema, sino un asunto que hemos tenido en el parque, una vez que los guías se entusiasmaron, los guías de turismo con los que trabajamos, siguen con el tema y se dedicaron a aprender por cuenta propia, surgió la problemática de dónde sacan información confiable. Cuando uno no tiene una base formal en astronomía, no se comió 3 análisis matemáticos, y por ahí cuesta tal vez distinguir si algo que te están diciendo en un blog o en un portal es cierto, es posible o están metiendo un poco la pata. En principio lo solucionaban preguntándonos a Ronnie, que es mi otro colaborador, y a mí. Pero con el tiempo han aprendido a ir detectando, a desarrollar un sentido crítico, a ir detectando cuáles cosas tienen sentido y cuáles no, y a filtrar la información por cuenta propia. Bien. Yo creo que no vale la pena extenderlo mucho más, así que eso es todo lo que tenía para decir. Gracias.